Buenas noches, continuamos con la conferencia Panorama Mundial, Regional y Local de la Resistencia Bacteriana a cargo de la profesora Natalia Jiménez Quiseno, que es bacterióloga, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, PhD en Ciencias Básicas Biomédicas, profesora asociada de la Escuela de Microbiología, pertenece también al grupo de Microbiología Molecular y al grupo de Microbiología Básica y Aplicada. La idea es continuar con mostrarles el panorama mundial, que es bastante preocupante, y el contexto inicial que hizo la profesora Vanessa fue muy importante. Obviamente hay que comprender qué es lo que está pasando, cuáles son esos mecanismos de resistencia, cómo se están dando, y luego mirar las consecuencias de ese uso inapropiado de antibióticos. No solamente, como ya ella nos mostraba, desde la comunidad, ese desconocimiento que tenemos, pero adicionalmente el manejo inadecuado que tenemos en las instituciones hospitalarias y la responsabilidad que tenemos, sobre todo los microbiólogos, en emitir un buen diagnóstico. Aquí yo les voy a mostrar cuál es la conclusión como de ese panorama tan preocupante. Como ustedes lo vieron, la resistencia antimicrobiana entonces es un problema grave de salud pública que genera altos costos en muertes y en morbilidad. Hay un incremento sustancial en las últimas 2 décadas en las cifras de resistencia antimicrobiana, y lo más preocupante es que están cada vez más emergiendo microorganismos multiresistentes. Hay factores claves, como ya lo mencionaron anteriormente Vanessa: el uso de antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos, que se realiza no solamente en la práctica clínica, sino, como lo vimos también, obviamente en el campo de la veterinaria, para todo lo que tiene que ver con producción animal, vacuna y también avícola, para el engorde de estos animales. El movimiento de las personas, la globalización, ha favorecido la diseminación de estos mecanismos de resistencia. Recientemente, y al parecer nos llama mucho la atención que, a pesar de que el problema sea tan grave, la resistencia antimicrobiana, solo este año se da un reporte mundial de la OMS que salió hace pocos meses sobre la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Es muy interesante las conclusiones que nos trae la OMS. Como les digo, nos llama la atención porque, a pesar de que el problema ha crecido y cada vez es mayor, solo la OMS se centra en realizar una vigilancia global, y este es el reporte que tenemos, que salió hace aproximadamente 2 meses, donde entonces hice un reporte de cuál era la situación de la resistencia en la mayoría, en los principales países a nivel mundial. Hicieron una búsqueda en las bacterias, en las 7 principales bacterias más importantes causantes de resistencia. Encontraron altos niveles de resistencia, pero también encontraron muchos vacíos, muchos gaps, que lo que veían es que no había mucha información y que los sistemas de vigilancia no estaban funcionando de la manera adecuada. Este reporte yo los invitaría a que lo miraran, porque nos da unas conclusiones muy serias y nos llama básicamente la atención a la necesidad de realizar una educación en el uso adecuado de antibióticos. Las principales implicaciones entonces de la resistencia antimicrobiana, como ya lo hemos mencionado, están centradas hay una disminución en las opciones terapéuticas, hay un retraso en la administración de la terapia adecuada, porque obviamente mientras se hace el diagnóstico certero, generalmente el paciente está recibiendo un tratamiento empírico. Hay un aumento de la estancia hospitalaria, hay un aumento de los costos en el tratamiento, y por supuesto hay un costo en el aumento de morbilidad y de mortalidad. Aquí les muestro básicamente resultados también de esos resultados del sistema de vigilancia de la OMS, donde muestran más o menos cuáles son los costos en la Unión Europea, en Tailandia y en Estados Unidos. Costos en más o menos 25.000 muertes por año, en Tailandia más de 38.000 muertes, en Estados Unidos más de 23.000 muertes.
hablamos de todo lo que implica la resistencia antimicrobiana en costos, en muertes y costos en dinero también. Como ya lo vieron también, entonces el problema de la resistencia antimicrobiana es multifactorial, donde vamos a tener aspectos que tienen que ver con la bacteria, como ya muy bien lo expuso la profesora Vanessa, factores que tienen que ver con la población y lo que vimos, todo lo que básicamente las conclusiones a que llegan estos reportes, y lo que vemos es que en la población no solamente los pacientes con el uso inadecuado, lo que ella contaba, básicamente cuando a un paciente le mandan un antibiótico por varios días, el paciente al 5.º día se siente bien, suspende el antibiótico, o nosotros también desde nuestra formación en el área de la salud, donde no hacemos un adecuado uso del antibiótico, hay un desconocimiento general en el uso adecuado de antimicrobianos por el personal médico, pero también nosotros los microbiólogos tenemos una gran responsabilidad porque no estamos emitiendo un diagnóstico de la manera más adecuada. No estamos haciendo una interpretación adecuada del antibiograma. El ambiente, por supuesto, como ya lo vimos, todo lo que se está dando para la presión de selección de antibióticos. Como vemos entonces, es un proceso bastante complejo, al ser multifactorial, que ha favorecido la emergencia y la diseminación, y este hecho también de que sea un problema multifactorial trae como consecuencia entonces el bajo éxito de las medidas que se puedan tomar para tratar de contener la resistencia antimicrobiana. Es decir, para poder controlar esta resistencia antimicrobiana se tiene que enfrentar el problema desde diferentes frentes, y valga la redundancia, tenemos que manejar desde la comunidad aspectos tan sencillos como el lavado de manos, el evitar el compartir elementos de uso personal que van a favorecer la diseminación de las bacterias y de bacterias resistentes. Por ejemplo, también cuando hablamos de colonización de bacterias resistentes, por ejemplo, cuando estamos mirando en hogares infantiles, pacientes colonizados, por ejemplo, con Staphylococcus aureus, personas colonizadas de la comunidad con Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y para tratar de bloquear esa diseminación, que ya vemos que estas cepas resistentes están en la comunidad, lo que tenemos que mirar es tratar de establecer medidas que son simples, lavado de manos y evitar el compartir estos elementos de uso personal. La emergencia entonces de la resistencia, en resumen, tiene varias causas. Entonces el uso de antibióticos indiscriminado e inadecuado, la falta de adherencia al régimen prescrito, como ya lo mencionamos, la falta de políticas para la rotación de antibióticos y el control de infecciones en hospitales, el incremento de uso de antibióticos en pacientes inmunocomprometidos, y esto lo sabemos porque básicamente estos pacientes permanentemente están siendo dosificados con antibióticos, y no necesariamente porque estén frente a un proceso infeccioso, sino que hace parte de su terapia. La extensión del uso de estos antibióticos, como ya lo mencionamos, en la industria, principalmente en la bovina y en los alimentos. Un aspecto inicial, entonces, vamos a hablar de cada uno de estos factores rápidamente. Entonces, ¿cómo ha favorecido la emergencia, la resistencia, el hecho de que eso sea, la resistencia está en unos, como ya lo vimos con Vanessa, lo vieron en la presentación anterior, el hecho de que los mecanismos de resistencia se encuentren en elementos genéticos móviles favorece esa diseminación y sea mucho más fácil la transmisión de estos mecanismos de resistencia. Vemos, por ejemplo, mecanismos de resistencia que solamente estaban restringidos a enterobacterias, ya vemos que las encontramos en bacilos gram negativos no fermentadores, hay una transmisión, incluso no solamente entre géneros, entre especies del mismo género, sino entre otras especies de géneros diferentes. La resistencia intrínseca, que por sí ya vimos que es un problema grave, por ejemplo, modelos tan complejos como Pseudomonas aeruginosa, donde vemos que tiene una gran cantidad en su estructura de elementos que van a favorecer
la resistencia antimicrobiana, y que de hecho eso es lo que es un problema gravísimo en Enterococo, por ejemplo, y en Pseudomonas aeruginosa, que su estructura genética, su estructura básica le ayudan a ser resistente de forma basal a una cantidad de antibióticos, y lo que ya vimos de resistencia intrínseca. Vemos cómo elementos que se encuentran en transposones se pueden insertar en plásmidos y que básicamente van a favorecer esa diseminación. Esta resistencia antimicrobiana entonces lamentablemente ha avanzado a pasos agigantados, pero no es así el desarrollo de los medicamentos. Vimos también cómo, a pesar de que hubo una época dorada del desarrollo de antimicrobianos, que fue cercano a la época después de los 40, cuando se pudo implementar la penicilina, posteriormente se desarrollaron otros antimicrobianos. Sin embargo, básicamente desde más o menos finales de comienzos del 70 hasta el 2000, hay un gap, hay un espacio en el cual no se han desarrollado nuevos antimicrobianos. Fue posteriormente, comienzos del 2000, donde se empezaron a desarrollar antimicrobianos como las lipopéptidos o otras oxacilidinonas, que son implementados en la práctica clínica, pero los desarrollos no han sido muchos. Básicamente, ¿qué ha hecho que haya esa limitante en el desarrollo de nuevos antimicrobianos? Hay varios aspectos, entre ellos la dificultad técnica. Para las casas comerciales es bastante dispendioso el desarrollo de estos antimicrobianos, básicamente porque no solamente requieren el ensayo in vitro, sino luego la utilización in vitro, las evaluaciones in vitro, que son bastante dispendiosas, y también toda la validez que se requiere para utilizar estos antibióticos en los humanos, ha hecho que esto no sea tan alentador y que no llame tanto la atención el desarrollo de antimicrobianos por las casas comerciales. Adicionalmente, el hecho de que los antibióticos se usen por cortos periodos de tiempo, como no lo usan, por ejemplo, los medicamentos que son implementados para infecciones crónicas, por ejemplo, ha hecho que también las casas comerciales no muestren interés en desarrollar estos antibióticos. Tenemos entonces una conclusión que ya lo mencionaba Vanessa, y era básicamente que en conclusión vemos que la resistencia antimicrobiana nunca va a ser erradicada, sino que tenemos que buscar estrategias para tratar de contener esta resistencia. Es lo que ya hemos llegado a ver. Realmente nosotros nunca vamos a poder controlar, vamos a retrasar esa resistencia, tenemos que manejarla. Dentro de las estrategias que ha planteado la OMS, la OPS y básicamente también el Sistema Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, en las políticas de vigilancia, ellos están orientando la mayoría de las estrategias al control, al fortalecimiento de los laboratorios y a la capacidad de los laboratorios para la detección de la resistencia antimicrobiana. Desde estrategias como la de OMS en 2011, donde decían que tenemos desde el Día Mundial de la Resistencia, se lanzaron políticas que buscaban contener esa resistencia antimicrobiana. Solamente para febrero de 2012, muy tarde, pero al menos ya se pudo establecer a nivel nacional también un sistema de apoyo a la vigilancia epidemiológica, que básicamente lo que busca esta red es establecer una vigilancia y control de la resistencia, no solamente con el uso, la resistencia antimicrobiana, sino el uso de antimicrobianos, el uso indiscriminado de antimicrobianos, establecer estrategias de educación y formación al personal médico para la resistencia antimicrobiana, realizar investigación y generación de políticas que permitan controlar esta red, este problema. El problema entonces que les voy a ilustrar en este momento lo vamos a enfocar en 7, diría yo, como los aspectos más importantes de 7 modelos bacterianos que en este momento son considerados el problema más grave de resistencia antimicrobiana. Vamos a hablar ya, Vanessa abordó algunos aspectos de ellos, como son la resistencia a Staphylococcus aureus a meticilina y la resistencia a vancomicina.
en enterococo y también en estafilococo aureus. La resistencia en enterobacterias, ya sea que es el problema más grave, que es considerado la resistencia en bacilos gramnegativos no fermentadores, y en bacilos gramnegativos como Pseudomonas y Acinetobacter, dentro de estos últimos modelos que les acabo de mencionar. Vamos a mirar entonces cuál será el panorama mundial en cuanto a la resistencia de cocos gram positivos. Tenemos, ya lo mencionó Vanessa, entre los mecanismos más importantes de resistencia que se tienen en estafilococo aureus, después de la producción de penicilinas, de las penicilinasas, ha sido la modificación del cito blanco con las PVP, la alteración de las PVP. Esta resistencia a meticilina básicamente emergió poco después de la implementación de la meticilina en la práctica clínica, que fue alrededor de los años 60. Posteriormente se desarrollaron otras variantes de estafilococo aureus resistentes a meticilina. No solamente estuvieron confinadas al ambiente hospitalario. Estos primeros reportes de estafilococo aureus resistente a meticilina se dieron en el 61 en Inglaterra, y estuvieron, como les mencionaba, inicialmente el estafilococo aureus estuvo confinado al ambiente hospitalario. Solamente hasta finales de los 80, comienzos de los 90, se dio el primer reporte de estafilococo aureus asociado a la comunidad, lo cual obviamente trajo mayores complicaciones, porque el problema no solamente está restringido a los hospitales, sino que ya lo encontramos en la comunidad. La prevalencia de estafilococo aureus resistente a meticilina es bastante preocupante. En este mapa les ilustro en rojo, donde encontramos prevalencias entre el 25 y el 50%, y en morado, donde encontramos frecuencias mayores al 50%. Como vemos, Colombia ocupa, y vamos a ver que lamentablemente en el caso de la resistencia antimicrobiana, Colombia ha ocupado los primeros lugares con reportes de cepas resistentes a antibióticos que se han reportado por primera vez en el país. Aquí tenemos cómo Colombia ocupa los primeros lugares en frecuencia de resistencia a estafilococo aureus a meticilina. Vemos que la resistencia de estafilococo aureus a meticilina, aunque ha bajado en los últimos años, se mantiene. Es decir, hemos encontrado que si vemos una dinámica en el tiempo, la resistencia de estafilococo aureus a meticilina ha disminuido, sin embargo no va a desaparecer. El control, se han ejercido buenas estrategias de control. En estafilococo aureus es bien importante todas las medidas de contención que tienen que ver con el lavado de manos, y han sido efectivas en muchas de las instituciones que han estado juiciosas con este proceso, y se ve una disminución, pero los elementos resistentes a meticilina, como vamos a ver, se han mantenido, porque tenemos una frecuencia importante de clones exitosos. Lo que hemos visto en los últimos años, y es que las cepas que yo les comentaba, que fueron reportadas a finales de los 80, comienzos de los 90, que eran las cepas de estafilococo aureus resistentes a meticilina asociadas a la comunidad, hemos visto cómo estas cepas de la comunidad se han desplazado de la comunidad y han empezado a dominar el ambiente hospitalario. En un estudio realizado en Medellín en los años entre 2008 a 2010, en varias instituciones hospitalarias de la ciudad, encontramos para el primer año, en 2008, encontramos aquí en negro, les muestro las cepas que son de comunidad, y en las líneas cruzadas las cepas que son hospitalarias. Vemos que con el pasar de los años, las cepas que eran de comunidad, inicialmente en el 2008, pues, tenían un porcentaje alrededor del 46%, mientras que las hospitalarias tenían una frecuencia del 40%. Es importante anotar que estas cepas hospitalarias son mucho más resistentes. Son cepas que son no solo resistentes a meticilina, sino que son resistentes a otros antibióticos no betalactámicos, como a clindamicina, eritromicina y a otros antibióticos, y así lo vemos claramente en el perfil de susceptibilidad, donde podemos ver estos patrones de susceptibilidad, y vamos a mirar que estamos sospechando de una cepa hospitalaria.
Sin embargo, las de comunidad solamente son resistentes principalmente a oxacilina o a tetraciclina, a oxo y a tetraciclina. Como podemos observar en esta gráfica, vemos cómo la resistencia, las cepas de Staphylococcus aureus de comunidad fueron avanzando, y en el 2010 podemos ver cómo estaban desplazando las cepas hospitalarias. El problema es que uno podría decir, bueno, estas cepas resistentes de comunidad, de Staphylococcus aureus asociadas a la comunidad, son menos resistentes. El problema es que estas cepas son menos resistentes, pero tienen una capacidad de diseminación mayor, porque presentan el elemento genético donde se encuentra el gen que confiere la resistencia a meticilina, es mucho más pequeño y se transfiere más fácil que las cepas del que el elemento genético del cassette cromosómico, donde se encuentra, por ejemplo, las cepas que son hospitalarias. Es decir, a una cepa de Staphylococcus aureus que adquiere el cassette comunitario le cuesta menos la transferencia, y entonces de ahí que su éxito sea mayor, que se pueda diseminar más. Adicionalmente, estas cepas son mucho más virulentas que las cepas de hospital. Entonces tienen una ventaja en capacidad de diseminación y también en que son mucho más virulentas. Estas son cifras del CDC recientemente publicadas también, donde el CDC mostraba en una escala básicamente mostraba una escala de serio hasta más grave, es decir, como ellos clasifican los microorganismos de acuerdo a la intervención que se debe hacer. Entonces, Staphylococcus aureus en esa escala es considerado como un problema serio, donde en Estados Unidos está causando alrededor de 11.285 muertes por año, causa alrededor de 80.461 casos anuales, y esto es lo que he reportado. Lamentablemente, nosotros no tenemos datos tan cercanos. En los últimos años, a partir de 2012, el reporte comenzó a ser juicioso. Tenemos muchos datos, por ejemplo, gracias al grupo para el desarrollo de la resistencia de Medellín, que es el grupo Germen, que nos permite tener esos datos juiciosos y actualizados. Sin embargo, muchas instituciones no hacen parte de este grupo y no conocemos los datos de esos hospitales. Adicionalmente, hay mucho subregistro, muchas instituciones tampoco están interesadas en mostrar las verdaderas cifras de resistencia que se tienen en cada uno de sus hospitales, porque sienten el temor de ser señalados, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde estos reportes son de obligatorio cumplimiento. Es más, el paciente tiene el derecho a conocer cuáles son las tasas de resistencia en cada una de las instituciones, y además del del médico tratante, del cirujano que lo va a manejar, que va a hacer una intervención, cuál ha sido la frecuencia de las intervenciones que él ha realizado que han presentado resistencia. Esto aquí es muy digno, que ya no solamente es un problema de hospital, sino un problema de comunidad. Vemos cómo recientemente se reportaron, ya lo comentó también Vanessa, el primer caso de Staphylococcus aureus resistente a vancomicina en Latinoamérica, y es un caso bastante preocupante porque, como lo mencionó ellos, y aquí me vale la pena de nuevo resaltarlo, es que esta cepa es similar a las cepas de comunidad que tenemos nosotros. Es decir, se encontró un aislamiento relacionado a las cepas que están dominando en los hospitales. Entonces es muy probable que si llegue la resistencia de vancomicina, esta se pueda diseminar, porque aquí en el país, sobre todo en los hospitales de Medellín, tenemos aislamientos con un perfil genético similar al que se reportó en Brasil. Aquí es importante señalar también que estas cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ya lo mencionaba Vanessa, a nivel mundial hay mucha controversia con los reportes que se han dado. La resistencia de Staphylococcus aureus a vancomicina no es muy frecuente. Vemos que en enterococo la resistencia a vancomicina es bastante alta, sin embargo en Staphylococcus aureus no es tan frecuente.
Ahorita hablaba con Vanessa de lo reportado oficialmente hasta ahora, y en la página son alrededor de 13 a 15 casos a nivel mundial. Ella nos hablaba de alguna revisión que encontraron de 35 casos, pero aquí están incluyendo los que son casos publicados también en literatura gris. Aquí lo que estamos viendo son casos publicados en papers indexados, donde vamos a ver que la mayoría de casos se presentaron principalmente en Michigan, algunos casos en India, en Irán y otros que les acabo de mencionar en Brasil. Aquí, ¿por qué la resistencia en Staphylococcus aureus a vancomicina no ha sido tan exitosa como sí lo ha sido en enterococo? Básicamente es que el elemento genético en el cual se encuentra el gen VAN-A no se disemina de la manera tan exitosa como si lo hace en enterococo. Ese trasposón, ese plásmido en enterococo se disemina muy bien, pero al Staphylococcus aureus le cuesta mantener ese elemento genético, ese plásmido, y en algunos casos lo expulsa. Vemos, por ejemplo, también se ha demostrado por trabajos del Dr. Patrick Spurbalin, donde las cepas de Staphylococcus resistentes a meticilina, hay una competencia entre la resistencia a meticilina y la resistencia a vancomicina. Entonces, esa transferencia de ese elemento genético móvil no es tan exitosa como si se hace en enterococo. Y por eso vemos que a pesar del reporte de resistencia a vancomicina, no vemos que fue hace muchos años, en el 92, más de 20 años, no vamos a ver ese éxito que se ha tenido en la frecuencia como si lo hemos visto en la resistencia a meticilina. La resistencia a vancomicina, para fortuna nuestra, todavía es en Staphylococcus aureus, es un proceso que es lento. En los datos del grupo Germen que les acabo de mencionar, que es importante nosotros como microbiólogos que conozcamos cuál es la epidemiología nuestra, cuál es la epidemiología local, vamos a tener cifras de la resistencia, y donde vamos aquí les ilustro datos del grupo Germen de 2011, 2012 y 2013, donde vamos a ver cómo la resistencia a oxacilina se ha comportado en estos casos. Aquí tenemos perfiles de sensibilidad, donde vemos que pasaron de un 22.3%, perdón, de un 77% y se ha mantenido hasta un 74%. Es una sensibilidad que es buena, sin embargo, esto varía de institución a institución. Aquí tenemos datos globales y es importante tener en cuenta que hay variaciones en estas frecuencias. Hay unas frecuencias que pueden estar en instituciones donde podemos tener unas frecuencias de resistencia a estafilococo cercanas al 5%, 10% apenas, y hay otras que pueden tener unas frecuencias hasta del 50%, como les mencionaba anteriormente. Bueno, cambiando un poquito, ya hablemos de enterococo. Enterococo también es un problema grave de salud pública. Vemos cómo este enterococo se ha considerado como un patógeno de segunda, porque el foco principal en los cocos gram positivos se ha centrado principalmente en Staphylococcus aureus y la resistencia a meticilina. Actualmente es uno de los principales, sabemos cómo ocupa uno de los lugares importantes como agentes etiológicos de infecciones asociadas a la atención en salud. Debido a la alta presión antibiótica, nosotros sabemos este enterococo tiene gran capacidad de recibir o de adquirir elementos genéticos que le confieren resistencia a varios antibióticos, pero sabemos de la gran resistencia intrínseca que tiene esta bacteria. Es resistente a gran cantidad de cefalosporinas, clindamicina y a versatrimetropin. Y eso es lo más importante, que nosotros como microbiólogos tenemos que tener muy claros esta resistencia intrínseca que pueden presentar muchos de estas bacterias. El Enterococo feso se ha convertido en un reto terapéutico, presenta mayores frecuencias o mayores tasas de resistencia, y se ha encontrado, por ejemplo, una diferencia también entre los aislamientos de enterococo de hospital y los de comunidad. Esto lo han hecho gracias a un elemento de inserción, el 16, que les ha permitido básicamente, gracias a la secuenciación de este elemento de inserción, cómo se puede, con solamente diferencias en las secuencias, diferenciar los clados o las cepas que son netamente hospitalarias
de las cepas que son de comunidad o no hospitalarias, aunque aquí no es tan frecuente esta parte de comunidad. Vemos cómo, basados solamente en este elemento, se han hecho estudios muy interesantes donde permiten diferenciar estas cepas de comunidad y las hospitalarias. En enterococo, vamos a ver en Medellín, encontramos también los perfiles de sensibilidad. De nuevo les recuerdo la importancia de mirar estas cifras. Tenemos de nuevo las frecuencias de 2012 y 2013, tanto en UCI y no UCI, y vemos la resistencia, básicamente cómo se ha mantenido para el caso de Enterococo faecium y para el caso de Enterococo fecalis, donde vemos que hay una mayor resistencia a vancomicina principalmente. En Estados Unidos, entonces, el enterococo vancomicino resistente, vamos a mirar donde presenta cifras mayores a 20.000 muertes, perdón, 20.000 casos y más de 1.300 muertes por año de pacientes infectados, y también, al igual que Staphylococcus aureus, es considerado un problema serio de atención. ¿Qué quiere decir un problema serio? Que tiene que ser vigilado y estar en permanente control. Vigilado y estar estableciendo estrategias de vigilancia permanentes, de control permanente. Con Mycobacterium tuberculosis, un bacilo que en la ciudad está causando un gran problema. Aquí es bien preocupante la situación con Mycobacterium tuberculosis, porque a pesar de todos los estudios que se realizan, a pesar de todo lo que de los grupos de investigación que tenemos en la ciudad, es un problema que cada vez aumenta y aumenta. Tenemos cifras muy alarmantes de cómo en la ciudad de Medellín están aumentando los casos de Staphylococcus aureus, de Mycobacterium tuberculosis. En la ciudad vemos como la incidencia también es bastante preocupante, resistencia a multidrogoresistencia, a múltiples medicamentos. Tenemos casos de infecciones tuberculosas no tratadas. De acuerdo con la OMS, en el 2011 se presentaron cerca de 440.000 casos de Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente, alrededor de 150 muertes. Sin embargo, la OMS resalta que hay muchos casos de subregistro y que no se están dando las cifras verdaderas en muchos de los países, sobre todo en África, donde sabemos que el problema es muy preocupante, sumado al problema de base de los pacientes con VIH, esa coinfección que tenemos con pacientes de VIH y tuberculosis, que lamentablemente en nuestro país apenas estamos comenzando con este seguimiento. Hasta la fecha, la tuberculosis multiresistentes solamente se han notificado en 64 países. De nuevo les muestro, para el caso de Estados Unidos, los casos de multidrogoresistentes de tuberculosis es un problema también considerado como serio. Se han reportado alrededor de 1.042 casos y más de 10.000 muertes. De nuevo acá el número de muertes ha aumentado gracias a los pacientes con VIH. Con la llegada del SIDA, entonces la emergencia del SIDA, esto llevó a una emergencia de muchos casos, no solamente de bacterias, sino también de infecciones parasitarias, como criptococcus. Aquí hago una corrección, aquí son casos resistentes y aquí casos, 10.528 casos que fueron reportados para el 2011 de Mycobacterium tuberculosis. Bueno, en gram negativos, como ya les mencionamos, el problema es bastante preocupante. Vemos aquí en esta gráfica, les ilustro los datos de prevalencia de bacilos gram negativos multidrogoresistentes recuperados dentro de las primeras 48 horas de admisión en una institución hospitalaria, donde vemos en línea gris, por ejemplo, los casos de Pseudomonas aeruginosa. En línea negra discontinua vemos a Enterobacter cloace,
En línea gris discontinua vemos a especies de Klebsiella y en negro E. coli. Vemos que estas frecuencias realmente son las frecuencias que se mantienen en la mayoría de las instituciones. Estos son los protagonistas principalmente, aunque podemos ver que esto es un estudio de ya hace más de 10 años, pero vemos como en nuestras instituciones esta es la frecuencia de los principales aislamientos de bacilos gramnegativos resistentes a antibióticos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Vamos a mirar la resistencia, principalmente en este caso a betalactámicos. Sabemos que los betalactámicos representan el 60%, alrededor del 60% de los antibióticos empleados en la práctica clínica, y como ya lo vimos en la presentación anterior, la resistencia en bacilos gramnegativos está principalmente por la presencia de betalactamasas. Ya lo vimos también como algunos de estos bacilos gramnegativos tienen una resistencia ya sea intrínseca o cromosómica, presentan una AMC cromosómica como son los del grupo AMCES, o pueden tener una AMC también plasmídica adquirida principalmente en Klebsiella y demás. Vamos a ver que los principales mecanismos entonces son AMC y las betalactamasas de espectro extendido, que son principalmente cefalosporinasas. Sin embargo, estos mecanismos de resistencia actúan principalmente de estos antibióticos, penicilinas, cefalosporinas y algunos monobactámicos. Este problema aumentó de manera, digamos, exagerada, como ya lo vimos. En los últimos años, el aumento paulatino de los aislamientos de betalactamasas ha aumentado de manera exponencial, y vemos como para el 2015 vamos a tener cifras que son bastante preocupantes, y ya lo estamos viendo, como casi que se nos ha convertido en paisaje el reporte de bacilos gramnegativos con presencia de betalactamasas, ya sea betalactamasas de espectro extendido o ya sea del tipo AMC adquirido. En cuanto a las betalactamasas de espectro extendido, recordemos que fueron reportadas en primer lugar en el 2000. Estas betalactamasas surgen como inicialmente eran mutaciones que se presentaban en las betalactamasas que eran de espectro reducido, que afectaban principalmente cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, estas betalactamasas mutaron y empezaron a hidrolizar no solamente cefalosporinas de primera, sino cefalosporinas de segunda, de tercera y de cuarta incluso. En este caso tenemos las más importantes como las inicialmente reportadas del tipo SHB, que eran de las anteriormente reportadas que eran de espectro reducido, que fueron las que mutaron, y posteriormente se reportaron unas nuevas betalactamasas que son del tipo CTXM, que son las que en este momento son las más importantes, las que con mayor frecuencia reportamos en el país. Este es el panorama que tenemos a nivel mundial con relación a estas betalactamasas, que, como les digo, van a afectar, como lo vimos en la presentación anterior, van a afectar principalmente cefalosporinas de primera, segunda, de tercera y de cuarta, ¿cierto?, cuando son adquiridos. Entonces vamos a mirar cómo vemos el panorama, por ejemplo, en Latinoamérica. Vemos cómo hay una frecuencia importante de la CTXM2. Nosotros en Colombia, aquí lo podemos ver más adelante, cómo en Colombia tenemos la CTXM15 principalmente. Esto con el caso de enterobacterias. Lo más importante a resaltar acá es cómo vemos que la frecuencia de estas betalactamasas depende de cada región. Vemos hay una variedad importante, y de ahí que sea que para nosotros el estar revisando cuál es la epidemiología local, qué es lo que tenemos, qué es lo que está circulando, es lo más importante que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que conocer nuestra propia epidemiología. No podemos estar extrapolando datos, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, porque nuestro comportamiento es diferente. Solo el hecho, lo que nos mostraba Vanessa en la presentación anterior, el uso de antibióticos
en nuestro país es indiscriminado, en nuestra ciudad es muy diferente a lo que está pasando en Bogotá, a pesar de que en Bogotá se han hecho políticas muy juiciosas de uso restringido de antibióticos, se siguen presentando, como nos mostraba ya en el estudio, venta de antibióticos. En Medellín ni siquiera hemos llegado a que en nuestras farmacias, en nuestras droguerías, haya un uso restringido de la venta de antibióticos. En este momento se está trabajando en eso. Entonces, en cada institución, por ejemplo, hay políticas diferentes del uso de antibióticos. El manejo por el Comité de Infecciosas varía. Por eso es que vemos que en cada una de las instituciones las cifras van a cambiar, y también a nivel mundial pues muchísimo más. De nuevo el panorama con estas enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, donde aquí tenemos entonces sí las muertes, los casos de infecciones resistentes y ya los pacientes que pueden ser tratados por año por esas resistencias. Tenemos alrededor de 1.700 muertes, que son cifras muy alarmantes y que también es considerado un problema serio. En Sudamérica, entonces, como les mencionaba, tenemos CTX-M15, principalmente en E. coli, que es donde más hemos reportado beta-lactamasas, además de Klebsiella. En Klebsiella también encontramos de las otras variedades, tenemos CTX-M1 y 2. Estos han sido gracias a los trabajos de la doctora María Virginia Villegas, que ha trabajado ampliamente en la resistencia en bacilos gramnegativos. Con la emergencia de esta resistencia dada por beta-lactamasas de espectro extendido y AMC, que son principalmente cefalosporinasas, como les comentaba, se desarrollaron nuevos antibióticos, en este caso los carbapenémicos. Sin embargo, estos carbapenémicos que eran, pues tenían un amplio espectro de acción, tienen un amplio espectro de acción, tienen efectos adversos mínimos y son estables a la acción de estos antibióticos carbapenémicos como doripenem, meropenem, imipenem y ertapenem, que son los que más utilizamos en la práctica clínica en el caso de Medellín. Sin embargo, estas bacterias desarrollaron resistencia a estos carbapenémicos. Ya como lo vimos, hay varios mecanismos de resistencia. Los más importantes son las carbapenemasas, ya sea del tipo serin carbapenemasas o las metalocarbapenemasas, y también otros mecanismos, ya sea mediados por porinas o por bombas de flujo, como ya ampliamente lo explicó Vanessa. Y dependiendo, entonces, esto es bastante complejo, dependiendo de la bacteria van a haber unos mecanismos que son más importantes que otros. Vemos como en Klebsiella, por ejemplo, el mecanismo más importante es la presencia de carbapenemasas del tipo KPC, de ahí su nombre, es lo más importante. En Enterobacter cloace se han reportado varios mecanismos de resistencia, sin embargo, la presencia de carbapenemasas del tipo KPC es lo más frecuente. Aquí hay un caso particular que más adelante les hablaré. También entran a jugar otros mecanismos como las porinas. Hay defectos en esas porinas, como lo explicaba Vanessa, que pueden alterar el ingreso del antibiótico, y sumado a un mecanismo intrínseco que tiene Enterobacter, que es la presencia de AMC cromosómica, pueden llegar a afectar también los carbapenémicos. Y eso es un fenotipo que estamos viendo en nuestra ciudad, donde hay una resistencia importante de Enterobacter cloace a ertapenem. Sin embargo, en estas bacterias no detectamos la presencia de KPC, y este mecanismo de resistencia que estamos observando puede estar mediado por este defecto en la permeabilidad, alteración de las porinas, y sumado a la hiperproducción del AMC que presenta intrínsecamente Enterobacter cloace. Estos dos mecanismos pueden ser responsables de la resistencia principalmente a ertapenem. En Acinetobacter baumannii lo que vamos a ver como el mecanismo más importante de resistencia a carbapenémicos es la producción de oxas, y en Pseudomonas aeruginosa, aquí en Pseudomonas aeruginosa vamos a ver que son múltiples los mecanismos, unos producidos por enzimas, principalmente las metalobeta-lactamasas del tipo BIL e IMP, también las porinas y las bombas de flujo, que juegan un papel fundamental en la resistencia de Pseudomonas aeruginosa. KPC una frecuencia similar a BIL y MP. Esto es propio de nuestra epidemiología.
también muy diferente a lo que encontramos a nivel mundial. En este mapa entonces les muestro la situación de las cepas de enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Vemos cómo cambian, y esto refuerza lo que les estoy mencionando. En Norteamérica tenemos para Klebsiella pneumoniae frecuencias de resistencia del 6.7%, sin embargo en Latinoamérica tenemos del 10.6%, en Medio Oriente el 14.1%, y cómo cambia en Europa el 5.3%. Vemos en Acinetobacter baumannii, por ejemplo, una resistencia del 39.6%, vemos en Latinoamérica el 73% de resistencia, en África hasta el 84% de resistencia. Vemos que la epidemiología de nuevo depende de las condiciones particulares de cada región. La resistencia entonces en enterobacterias resistentes a carbapenémicos no es un problema serio, sino urgente, que requiere un manejo inmediato. Este problema es sumamente grave porque la capacidad de diseminación de esta resistencia, la calificación de este nivel tiene que ver con no solamente el número de muertes y de muertes que causa, sino la cantidad de casos que se presentan, pero también tiene que ver con las opciones terapéuticas con las que estos pacientes se puedan tratar. Con la resistencia que veíamos anteriormente en enterobacterias productoras de beta-lactamasas y también en Staphylococcus aureus habían otras opciones terapéuticas. Sin embargo, para las bacterias, en este caso enterobacterias o bacilos gramnegativos no fermentadores resistentes a carbapenémicos, son pocas las opciones terapéuticas que se tienen cuando ya son resistentes a estos antibióticos. Entonces, por eso es que es un problema considerado como urgente. En Latinoamérica entonces, estas son las cifras que tenemos en Colombia: 25% para Klebsiella, para Enterobacter alrededor del 10% y Acinetobacter para el 56%. En Medellín que tenemos, vemos cómo estas bacterias Klebsiella pneumoniae y Enterobacter dentro de los bacilos gram negativos, vemos cómo cambian las frecuencias en los últimos años. Tenemos 2010, 2011, 2012, tenemos a resistencia en Klebsiella a ertapenem hasta el 12.8% y en Enterobacter a ertapenem del 28.1%. Esto puede estar, como ya les mencioné, no solamente mediado por carbapenemasas, sino en el caso de Enterobacter no solamente puede estarse presentando el fenómeno que les comentaba de resistencia por AMC sumado al defecto de la permeabilidad. En Pseudomonas aeruginosa, en Acinetobacter, encontramos frecuencias mayores de resistencia a carbapenémicos de hasta el 30.6% para imipenem, y en Acinetobacter para este antibiótico el 41.8%. En el caso de Klebsiella pneumoniae, ya les he mencionado que el principal mecanismo es KPC. El primer reporte se dio en 1980, muy reciente, y era codificada cromosómicamente. Posteriormente, en el 96 se dio la emergencia de una cepa resistente de Klebsiella, pero era un mecanismo no cromosómico sino plasmídico, y desde ahí se empezó a reportar estos aislamientos de Klebsiella en todo el mundo. Actualmente se han reportado cerca de 14 tipos de KPC descritas. Tenemos hasta la KPC 15 porque ya se reportó la KPC 1 y luego la 2, pero luego por secuenciación se confirmó que se trataban de la misma KPC. Entonces hasta el momento tenemos cerca de 15 tipos de KPC porque hay diferentes variaciones de las carbapenemasas, y estas frecuencias en Colombia principalmente se encuentran reportadas las Klebsiella pneumoniae portando KPC2 y KPC3, que es lo que estamos encontrando con mayor frecuencia. Esta es la distribución mundial. Aquí podemos observar entonces en morado países endémicos, y de nuevo Colombia considerado un país endémico para la presencia de KPC en enterobacterias. Aquí en este
digamos que es un verde-azul, son los países donde se han reportado brotes de cepas productoras de KPC. A nivel local, tuvimos ustedes ya me imagino que lo conocen, muy mencionado, un brote de Klebsiella productora de KPC en una de las instituciones de la ciudad. Se dio un primer reporte de KPC2, posteriormente se dio otro brote a raíz de un paciente de Israel que llegó a realizarse un trasplante. Posteriormente este paciente estaba infectado y en esta institución se dio un brote por unas cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenémicos portando una KPC3. Posteriormente en otras instituciones de la ciudad se presentaron brotes brotes ocasionados por estas cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenémicos. Esta KPC, como ya les mencioné, no solamente se reportan en enterobacterias, sino que ya las tenemos en pseudomonas, y Colombia de nuevo fue el sitio donde por primera vez se reportó pseudomonas portando KPC. Es un caso bien triste, donde Colombia ocupó el primer lugar, el primer reporte mundial. Posteriormente se reportó pseudomonas aeruginosa en Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Estados Unidos. Y este es el artículo que les mencionaba Vanessa, que fue realizado por nuestro grupo de investigación, donde justo fue publicado recientemente, hace un mes, en Journal Clinical Microbiology, donde estamos encontrando una frecuencia de pseudomonas. Es decir, hace poco se reportó las pseudomonas con KPC, se reportó, y lo que estamos viendo es que ya es lo que estamos encontrando casi en una frecuencia similar a las otras carbapenemasas, que era lo que reportamos usualmente, y donde estamos viendo entonces que estas cepas portadoras de KPC son mucho más resistentes, son multiresistentes. Vamos a ver que no solamente vamos a ver la resistencia a carbapenémicos, sino que son resistentes a otros antibióticos como a quinolonas, y esto se debe a que el elemento genético también se llevan, no solamente porta la carbapenemasa, sino que gen que codifica para la carbapenemasa, sino que tienen otros elementos que le confieren resistencia a otros antibióticos como a quinolonas y demás. Son mucho más resistentes que las cepas que no portan esas carbapenemasas. En cuanto a las metalo-beta-lactamasas, que son las clases BIN y MP, que son las más frecuentes en otras partes del mundo, yo no podría decir que no en Medellín. Si nosotros vemos a Medellín por instituciones, vemos que algunas todavía presentan con mayor frecuencia este tipo de metalo-beta-lactamasas, IMP y BIN, pero en otras la KPC es la más frecuente entre los mecanismos productores de beta-lactamasas. Vemos aquí la diferencia. Por ejemplo, BIN es muy frecuente en Europa, y vemos como IMP es principalmente en Japón, que es nosotros con muy poca frecuencia encontramos IMP, no lo hemos reportado. Dentro de pseudomonas hemos encontrado principalmente BIN. En enterobacterias, entonces, el primer reporte de esta clase B, que no son tan frecuentes, se dio en 1991 en Serracia, y en el 2010 se reportaron los primeros casos de Klebsiella pneumoniae productoras de BIN. En Colombia ya se reportó también enterobacterias portando BIN. Recordemos que estas clases de metalo-beta-lactamasa son más frecuentes en las no fermentadoras. Aquí vemos un mapa donde se muestran las enterobacterias productoras de BIN o de IMP más frecuentes. Vemos cómo en Norteamérica se presenta principalmente BIN, en Colombia, como les comenté, ya se ha reportado, en Argentina, que son como las metalo-beta-lactamasas con mayor frecuencia reportadas. La NDM, ya lo mencionaba, es una carbapenemasa absolutamente exitosa, y es gracias al elemento genético móvil en el cual se encuentra el gen que codifica para esta carbapenemasa, se disemina rápidamente, y vemos que esta carbapenemasa se reportó solo en el 2008.
Y desde esa fecha hasta acá, pues ha pasado muy poco tiempo, cerca de menos de 6 años, y ya se ha reportado en países de casi todo el mundo. Vemos que el primer reporte entonces se dio en Klebsiella pneumoniae, ya tenemos no solamente en Klebsiella, lo tenemos en E. coli, en Acinetobacter, en Medellín ya se ha reportado y en Bogotá también. Entonces eso es un problema grave de salud pública, se presenta en varias especies no relacionadas, su diseminación tiene que ver con lo ambiental, como lo mostraba Vanessa, en las fuentes de agua en New Delhi fue donde se reportó los primeros casos, donde se encontró que había una transmisión ligada a las fuentes de agua, frecuente principalmente en Klebsiella pneumoniae hospitalario, pero el problema lo tenemos también en la comunidad, donde E. coli presenta esta carbapenemasa. El brote que se dio inicialmente en Colombia, que fue el brote en Bogotá en el 2012, en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad. Sin embargo, ya como les comenté, tenemos este problema en Medellín. En Acinetobacter baumannii, entonces, el mecanismo más importante son las OXA, principalmente OXA 23. Recordemos que para que este mecanismo de resistencia a esta carbapenemasa se expresa, tiene que estar acompañado principalmente por una secuencia de inserción que va a favorecer esa expresión de esta carbapenemasa. Las carbapenemasas más frecuentes entonces del tipo OXA en Sudamérica, aquí les muestro en esta tabla lo que se ha reportado, por ejemplo en Argentina, la OXA 51, la OXA 23, que generalmente esos elementos de Acinetobacter presentan simultáneamente estas OXA. La OXA 51 es considerado un marcador de especie, o era considerado un marcador de especie, se reportaba solamente esta carbapenemasa en aislamientos de Acinetobacter baumannii. Sin embargo, hace poco, hace más de cerca de 2 años, se reportó esta OXA 51 en un aislamiento de enterobacterias, lo que entonces ya, pues, la teoría de que este era un marcador de especie se vino abajo, porque ya estaba encontrándose en otras bacterias no fermentadoras y principalmente enterobacterias. Lo más frecuente que tenemos en Colombia es la OXA 23, entonces de nuevo encontramos OXA 51, OXA 23 y un elemento de inserción que favorece la expresión. Bueno, finalmente, ya para terminar, Diego, este problema de la resistencia es bien complejo. Aquí básicamente me orienté a mostrar los mecanismos de resistencia en un grupo importante de antibióticos que son los betalactámicos. Nos queda mucho por contar de todos esos mecanismos de resistencia, de la situación mundial, de lo que está pasando en otros grupos importantes como de aminoglicósidos, quinolonas y demás que hacemos en la práctica clínica, pero requeriremos otra sesión de actualicémonos del siguiente año. Pero básicamente, ¿qué tenemos que hacer para tratar de contener este problema tan preocupante? Hace poco las sociedades académicas que trabajan en este problema se reunieron, porque yo no sé si se nos está volviendo paisaje que realmente todo el tiempo de la OMS, de las universidades, de las personas que trabajan en esta parte de resistencia, todo el tiempo están diciendo, ojo, este problema es muy grave, este problema es muy grave. Yo creo que no estamos creyendo que la situación sea tan preocupante. La verdad es que es demasiado preocupante. Yo hace poco, pues, aquí hablábamos y nos está preocupando mucho todo lo que está pasando con el ébola, que a veces creemos que estamos como en una película de ciencia ficción, cuando estamos viendo todo lo que está pasando y todo lo que nos puede llegar a suceder si realmente tenemos la capacidad de enfrentar una epidemia como la que estamos viendo, que está de pronto próxima a llegar. Ojalá que no, porque yo creo que no estamos tan preparados. Si en países como Estados Unidos y España, donde supuestamente tienen unos controles tan estrictos, ha fallado las estrategias de cuidado y se ha logrado dar una diseminación, yo a veces pienso que nos falta como creernos también, haciendo un paralelo obviamente,
Creo que el problema de la resistencia antimicrobiana es tan grave, es tan preocupante, donde a veces nosotros comentamos de pacientes que realmente no tienen cómo manejarlos porque las opciones terapéuticas ya se han terminado. Esto es bastante preocupante y tenemos que dar educación de la manera más simple, como lo decía Vanessa. A veces nos automedicamos, a veces por una simple gripa lo primero que hacemos es ir a la farmacia. Es educar desde la comunidad. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener muy claro cuál es el mensaje que tenemos que dar, nuestra responsabilidad como microbiólogos en orientar a ese clínico, que la mayoría de los clínicos desconocen este problema de la resistencia, los médicos generales mucho más, y los especialistas. Hay un gremio grandísimo que no tienen idea de cómo manejar los antibióticos. Entonces, en todos los niveles tenemos que dar educación y aprender a manejar y aprender a manejar para aportar a la contención de la resistencia, porque tenemos que controlarla, no la vamos a eliminar, hay que controlarla. Entonces yo creo que este es un problema tan grave como el que a veces por los medios de comunicación nos enteramos del ébola, pero a veces no le estamos dando la importancia, a veces decimos se nos vuelve paisaje. Entonces lo más importante es promover los sistemas integrados de vigilancia. Tenemos que saber qué tenemos, adquirir conocimientos sobre el uso de antimicrobianos, el impacto ambiental de los antibióticos en el agua y en la vida silvestre. A veces, si nosotros estamos apenas en nuestro grupo de trabajo estamos comenzando a conocer cuál es la situación de Medellín, lo hemos hecho con trabajos con estafilococo, ahora con gram negativos, y es bastante preocupante lo que estamos encontrando. Yo les decía que Colombia era uno de los primeros en reportar casos, pero hablando hace poco con un profesor de química me decía: Natalia, tengo un problema muy grave porque en el agua, él trabaja con remediación de agua, y me dice, en el agua estoy encontrando antibióticos, en el agua para tratar, o sea, el agua que nos consumimos, de la degradación, o sea, no ha podido realizar, o sea, lo que encuentra para degradar son básicamente antibióticos, porque nosotros, ¿qué hacemos? De las instituciones hospitalarias, en la orina, en los desechos, están los antibióticos, y degradar esos antibióticos no es tan fácil, hay que hacer un tratamiento adecuado. Entonces a veces esta resistencia que estamos encontrando tan alta, cuando estamos viendo no solamente en los pacientes la resistencia, sino en personas de la comunidad que llegan a las instituciones y ya están colonizadas con aislamientos resistentes, uno dice, pero ¿de dónde se colonizaron si nunca han estado en contacto con un hospital? Vienen de la comunidad. Entonces nosotros decimos, ¿qué otra cosa está pasando? Pues les cuento que nos estamos tomando el agua con antibióticos, y obviamente esto puede estar llevando a que haya una presión de selección de la microbiota de que coloniza el intestino, y obviamente el elemento genético móvil se transfiere de cepas que son de la microbiota normal, se puede transferir a estas patógenas o a estas enterobacterias que sabemos que hacen parte de la microbiota normal intestinal. Entonces el problema es muy grave, por toda parte estamos realizando una presión de selección. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando con el agua, lo que nos estamos comiendo en los vegetales, en los animales. El seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos en tiempo real, es decir, permanentemente estar mirando las cifras, lo que yo les decía, lo de germen, conocer qué está pasando, cuál es la situación de mi institución, cuál es el problema más grave que tiene mi institución, para tener esa alerta de saber qué es lo que tengo que reportar, el control de calidad de los medicamentos, promover programas de información y educación sobre el uso racional y responsable de antibióticos, establecer una política de medicamentos entre los países miembros, mejorar las políticas de prevención y control, estimular a las compañías farmacéuticas para el desarrollo de estos medicamentos, pero ya les mencioné que esto económicamente no es muy atractivo para ellos, porque pueden invertir mejor en un medicamento para tratar infecciones crónicas que van a tener toda su rentabilidad por mucho tiempo, y no en el caso de antibióticos que generalmente son de corta duración. Fortalecimiento de la capacidad en investigación en países en vía de desarrollo para que realmente se pueda luchar contra la aparición de la resistencia a antimicrobianos.
Eso es muy difícil, pero bueno, en esas estamos tratando de aportar a cada uno de estos frentes. Muchísimas gracias por su tiempo y espero